Sophia Parker creía en las pequeñas alegrías. Para ella, la felicidad no residía en los grandes gestos ni en las posesiones materiales, sino en el olor a crayones y pegamento en su aula de kinder, el sonido de las risas de los niños y la luz del sol de la tarde que entraba a raudales por la ventana de su modesto apartamento. A los 25 años, su vida era un tapiz tejido con hilos de sencillez y compasión. Huérfana de padre y criada por una madre amorosa pero con dificultades, Sofía aprendió desde Mimneseu, pequeña, a encontrar la riqueza en el carácter, no en una cuenta bancaria. Su amor por James Bennett, un agente inmobiliario con una sonrisa encantadora y una ambición que admiraba, se sentía como la pieza final del rompecabezas de una vida plena. Veía en él a un compañero, un hombre que, como ella, entendía que el verdadero valor de una vida se basaba en el amor, la confianza y los sueños compartidos. Su matrimonio sería una celebración de esto, la unión de dos almas que no deseaban nada más que una vida sencilla y feliz, una al lado de la otra. Ella no podía saber que el hombre con el que planeaba construir su futuro, en realidad, estaba a punto de demoler su presente de la manera más pública y cruel imaginable. La iglesia era pequeña, pero llena de calidez. No había candelabros de cristal ni alfombras persas, pero los bancos de madera estaban llenos de rostros sonrientes. Los padres de sus alumnos, sus compañeros de clase, los pocos amigos que formaban su familia elegida. La boda fue un esfuerzo comunitario. Las flores fueron donadas por la floristería callejera. El pastel lo horneó la madre de una de sus alumnas y su vestido de novia, un vestido de encaje vintage, lo había confeccionado ella misma con la ayuda de su madre, Ellen. Mientras esperaba en el pequeño vestíbulo para entrar, Sofía sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi la dejó sin aliento. Esta era la vida que amaba, una vida de conexiones genuinas. Casarse con James no se trataba de un anillo de diamantes ni de una fiesta lujosa. Se trataba de consolidar lo único que siempre había deseado: un hogar con el hombre que amaba, un hombre que creía que compartía sus valores más profundos. La música comenzó a sonar, un suave preludio para el resto de su vida, y con una sonrisa radiante, dio el primer paso hacia el altar y su futuro. Llegó al altar, con el rostro radiante de pura felicidad. James estaba allí, increíblemente guapo con su traje, pero algo andaba mal. Su sonrisa no se reflejaba en sus ojos. Había una tensión en sus hombros que no había estado presente durante el ensayo. El ministro sonrió, abriendo su libro para comenzar la ceremonia, pero James levantó una mano. La música se detuvo abruptamente. Un silencio confuso invadió la iglesia. La sonrisa de Sofía se desvaneció. «James, ¿qué pasa?», susurró, mientras su corazón comenzaba a latir con ansiedad. Él no la miró. En cambio, se giró hacia los invitados. Su rostro era una máscara de fría determinación. El aire se volvió denso, cargado con la electricidad del desastre inminente. Todos en esos bancos se inclinaron hacia adelante, sintiendo que ya no estaban en una boda, sino en el prólogo de una tragedia. Sofía sintió un escalofrío, el primer indicio de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de ceder. «Necesito decir algo», resonó la voz de James, alta y clara, sin ninguna calidez. «Quiero agradecerles a todos por venir hoy, pero no habrá boda». Una exclamación colectiva recorrió la iglesia. La madre de Sofía, en la primera fila, se tapó la boca con la mano. «James, por favor», suplicó Sofía con la voz entrecortada, mientras la humillación empezaba a arderle las mejillas. Finalmente la miró, pero su mirada era la de un extraño, fría y evaluadora. «Sofía, eres una buena persona, amable, dulce, pero he estado pensando mucho en nuestro futuro, en la vida que quiero, en la pareja que necesito». Hizo una pausa saboreando el drama, asegurándose de que todos estuvieran pendientes de cada palabra. «Y la verdad es que no puedo casarme con alguien que es tan pobre. Necesito más, merezco más. Lo siento, pero esto termina aquí». La palabra pobre fue dicha con un desdén que la golpeó como una bofetada. No fue solo un rechazo, fue una prueba, una declaración pública de su incompetencia. El mundo de Sofía se desvaneció en un silencio ensordecedor.
El rostro conmocionado del ministro, las exclamaciones de horror de los invitados, el rostro pálido de su madre, todo se volvió borroso. Lo único claro era el dolor, un dolor tan agudo y humillante que la dejó sin aliento. Permaneció allí, paralizada ante el altar, un espectáculo de angustia con un vestido blanco. James no esperó una reacción. Con una última mirada de calculada compasión, se dio la vuelta y salió de la iglesia, dejándola sola para enfrentar el peso de cientos de miradas. Eran miradas de lástima, de curiosidad morbosa, de incomodidad. Era la novia abandonada, la pobre maestra que no era lo suficientemente buena. Cada segundo que permaneció allí se sintió como una eternidad, su alma expuesta bajo el microscopio de la humillación pública. Deseó que la tierra se abriera y la tragara, que pudiera simplemente desaparecer. Fue en ese punto más bajo de su vida, en ese abismo de vergüenza y dolor, que las puertas de la iglesia se abrieron de nuevo. Esta vez, no con un crujido, sino con una autoridad serena. Un hombre entró, y su presencia cambió de inmediato la dinámica de la sala. Era alto, de hombros anchos, con cabello plateado en las sienes y un rostro que parecía tallado en granito. Vestía un traje gris oscuro que probablemente costaba más que el salario anual de Sofía, y se movía con una serena confianza que irradiaba poder. No era uno de los invitados. Venía de otro mundo, un mundo de salas de juntas de caoba y jets privados. Los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez no eran de lástima por Sofía, sino de asombro y especulación. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué hacía allí? El desconocido ignoró por completo a la congregación. Sus ojos, de un azul intenso y penetrante, recorrieron la iglesia y se posaron en Sofía, y no contenían la compasión que ella tanto temía. Contenían una furia gélida y un dolor que parecía antiguo. Empezó a caminar por el pasillo. Sus zapatos italianos hacían un sonido claro y deliberado sobre el suelo de piedra. La multitud retrocedió, como si una fuerza invisible lo precediera. No se detuvo a hablar con nadie. Su camino era una línea recta, desde el fondo de la iglesia hasta la mujer desconsolada en el altar. Para Sofía, fue como si el tiempo se hubiera ralentizado. Observó acercarse al hombre poderoso, una nueva oleada de confusión mezclándose con su dolor. Era una anomalía, una pieza de rompecabezas de otro juego que había caído en el suyo. Se detuvo a pocos metros de distancia, sin apartar la mirada de la de ella. El silencio en la iglesia era tan profundo que parecía como si cayera un alfiler. La miró a la cara, al dolor y la humillación que allí se reflejaban, y una emoción compleja se reflejó en sus rasgos. Entonces habló, y su voz, un barítono rico y resonante, llenó el espacio sagrado con una autoridad incuestionable. No se dirigió al ministro ni a la madre de Sofía. Le habló directamente a ella, con palabras que perforaron el abismo de su miseria. «Me dijeron que podía encontrar a mi hija aquí», dijo, con la voz entrecortada por una emoción que apenas podía contener. «Sofía, soy yo, soy tu padre, Alexander Montgomery». La declaración cayó sobre la sala como una explosión silenciosa, una segunda conmoción que aniquiló a la primera. ¿Padre? ¿Multimillonario? La mente de Sofía daba vueltas, incapaz de procesar la imposibilidad de lo que estaba oyendo. El nombre Alexander Montgomery flotaba en el aire cargado de significado. Incluso Sofía, en su modesto mundo, conocía ese nombre. Empresas Montgomery, un conglomerado global, uno de los hombres más ricos del mundo, y allí estaba, en la pequeña iglesia de su comunidad, afirmando ser su padre. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Alexander dio los últimos pasos hacia el altar. Se giró hacia la multitud atónita. Su presencia exigía la atención de todos. «Les pido disculpas por tener que presenciar esta farsa», dijo con la voz ahora fría como el acero. «La ceremonia ha terminado, y en cuanto al hombre que acaba de irse de aquí», hizo una pausa, dejando la amenaza implícita flotando en el aire, «descubrirá, muy pronto, el tremendo error que cometió al insultar a mi hija». La palabra hija fue pronunciada con feroz posesividad, un escudo de poder que erigió alrededor de Sofía. Entonces se volvió hacia Sofía. Su expresión se suavizó al instante. Le tendió la mano. «Vámonos a casa, Sofía.
dijo con voz suave. La palabra casa resultaba extraña, viniendo de una completa desconocida. ¿Te gustan contenidos como este? Suscríbete a Corazones Resilientes. Pero en la confusión y el dolor, su mano extendida fue un salvavidas. Vacilante, ella la tomó de la mano. Su toque era firme, seguro. La ayudó a ponerse de pie y con una mano protectora en su espalda comenzó a guiarla lejos del altar, lejos de las miradas indiscretas. Se detuvo brevemente junto a su madre, Ellen, cuyo rostro era un torbellino de conmoción y emociones contradictorias. «Hablaremos, Ellen. Luego», dijo, una promesa y una orden a la vez. Y entonces condujo a Sofía por el pasillo, el multimillonario y su recién descubierta hija, dejando atrás un matrimonio roto, un misterio de 25 años y el comienzo de una historia que nadie allí podría haber previsto. El viaje en coche fue una experiencia surrealista y borrosa. Sofía estaba sentada en el suave cuero de un Bentley que se deslizaba silenciosamente por las calles, un mundo aparte del bullicio de la ciudad. A su lado, Alexander Montgomery permanecía en silencio, un océano de poder contenido. No la presionó con preguntas, no ofreció trivialidades vacías. Simplemente le dio espacio, un gesto que en su extrañeza fue una pequeña misericordia. La mente de Sofía era un torbellino. La cruda humillación del rechazo de James aún ardía como una herida abierta, pero ahora estaba cubierta por capas de conmoción e incredulidad. Padre, multimillonario. Las palabras no parecían encajar con su realidad. Miró al hombre a su lado, su perfil robusto y el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Quién era? ¿Y qué significaba su repentina aparición para la vida sencilla y predecible que conocía? El dolor de un final se mezclaba con el terror de un nuevo comienzo, dejándola suspendida en un limbo de emociones abrumadoras, una náufraga a la deriva entre dos mundos. Llegaron a un rascacielos de cristal negro que parecía tocar las nubes, sede de Montgomery Enterprises. Un ascensor privado los llevó directamente a un ático que parecía más un palacio en el cielo que un apartamento. Ventanales de suelo a techo revelaban una vista panorámica de la ciudad, un reino que él gobernaba desde arriba. La opulencia era sofocante. Cada mueble, cada obra de arte, denotaba una riqueza que Sofía apenas podía comprender. Alexander la condujo a un sofá mullido. «Por favor, siéntese. ¿Quiere algo de beber? ¿Agua? ¿Té?», preguntó con voz un poco torpe, la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes, no a consolar. «Necesito respuestas», dijo Sofía con una voz más fuerte de lo que esperaba. Él asintió con una expresión de dolor en el rostro. «Lo sé, y las tendrá. Pero primero, necesito hablar con su madre. Necesito que Ellen esté aquí. Necesito entender por qué huyó». La mención de su madre complicó aún más la situación, ya de por sí imposible. Una hora después, Ellen Parker se encontraba en la vasta sala de estar, con una apariencia pequeña y desafiante en medio de la grandeza del lugar. La había traído uno de los choferes de Alexander, y su postura era la de una leona protegiendo a su cachorro. Sofía corrió a su lado. La presencia familiar de su madre era un ancla en el mar de su confusión. El reencuentro entre Alexander y Ellen llevaba el peso de 25 años de silencio. Se miraron fijamente, dos antiguos amantes ahora separados por un abismo de tiempo, riqueza y secretos. «¿Por qué, Ellen?», preguntó finalmente Alexander, con una voz desprovista de ira, solo un profundo y doloroso agotamiento. «¿Por qué me arrebataste a mi hija?». Sofía se interponía entre ellos, el centro de su historia rota, sintiendo el peso de sus vidas no vividas. No era solo una hija, era una pregunta que los había rodeado durante un cuarto de siglo, y la respuesta estaba a punto de ser revelada. Ellen respiró hondo, con la mirada fija en Alexander, pero sus palabras iban dirigidas a Sofía. «Tu padre, cuando lo conocí, no era el magnate que es hoy. Era joven, brillante, ambicioso, y me enamoré de su energía, de sus sueños». Empezó con la voz temblorosa por el recuerdo, pero sus sueños se convirtieron en su obsesión. La empresa era su prioridad, su amante, su vida. Me convertí en un cómplice, una nota al pie en su meteórico ascenso. Estaba tan sola,
incluso cuando él estaba en la misma habitación. Describió una vida de cenas canceladas, de promesas incumplidas, de profunda soledad en medio de una riqueza creciente. Era la esposa trofeo de un hombre que nunca estaba en casa para admirar su premio, una espectadora de la vida que él construía, de la que ella rara vez formaba parte. El amor se había agriado en resentimiento, la esperanza en resignación. Cuando naciste, Sofía, continuó Ellen, mirando a su hija con los ojos llenos de lágrimas, pensé que todo cambiaría, pensé que te miraría y vería algo más importante que un negocio, pero nada cambió. Siempre estaba en la oficina, siempre en un avión. Apenas te sostenía en brazos. El miedo empezó a crecer en su corazón, un miedo frío y paralizante. Me di cuenta de que si lo dejaba lucharía por ti, no por amor, temía, sino por orgullo, por principios. Usaría sus ejércitos de abogados, su poder, su dinero, y te alejaría de mí. No tendría ninguna oportunidad. Sería la madre pobre e inestable contra el poderoso Alexander Montgomery, y te perdería para siempre. La lógica de su miedo era devastadora. Estaba atrapada ante la imposible decisión de permanecer en un matrimonio sin amor o arriesgarse a perder a la única persona que amaba. Así que hice lo único que se me ocurrió para protegerte. Me escapé, confesó Ellen. Describió la noche de su escape, el terror de empacar una sola maleta en la oscuridad, de coger a la pequeña Sofía de su cuna y salir a la noche, sin mirar atrás. Habló de sus primeros años viviendo con miedo, mudándose de pueblo en pueblo, usando nombres falsos, siempre mirando por encima del hombro, esperando que los detectives de Alexander la encontraran. No lo hice para hacerte daño, Alexander. Lo hice para darle una oportunidad de una vida normal, lejos de este mundo de poder y manipulación, lejos de un padre que temía que la viera como una posesión más. Miró a Sofía con el corazón en los ojos. Solo quería darte una infancia tranquila. Aunque eso significara que crecieras sin padre, fue la decisión más difícil y egoísta de mi vida, y viví con ella todos los días. Alexander escuchó la historia de Ellen sin una sola interrupción. La ira que había sentido durante años pareció disiparse, reemplazada por una oscura comprensión y un arrepentimiento abrumador. Cuando ella terminó, asintió lentamente. «No te equivocabas», dijo con voz ronca. «Yo era ese hombre. Estaba obsesionado. Fui un padre terrible, un esposo terrible. La veía con razón, los veía con razón a ambos. Estaba construyendo un imperio para mi familia, pero en el proceso perdí a la familia para la que lo estaba construyendo». Se volvió hacia Sofía. «Cuando regresé de un viaje de negocios y encontré la casa vacía, mi mundo se derrumbó. Fue solo entonces, en tu ausencia, que me di cuenta de lo que había perdido y comencé a buscar ese mismo día». Describió la búsqueda, una cacería de 25 años que se convirtió en su segunda obsesión, una penitencia silenciosa. Habló de la agencia de detectives que había financiado en secreto durante décadas, de las pistas falsas que lo llevaron a callejones sin salida por todo el país, de las veces que llegaron a un pueblo apenas unas semanas después de que Ellen y Sofía se marcharan. «Tu madre era brillante cubriendo sus huellas», dijo con un toque de amarga admiración. «Pero nunca me rendí. Cada año aumentaba la financiación, contrataba a más gente. Tenía un archivo que crecía cada año, detallando cada pista, cada posibilidad. Encontrarte se convirtió en lo único que importaba, además de la empresa. Era mi único propósito». «Sé que las palabras no son suficientes», dijo Alexander, poniéndose de pie. «Ven conmigo, Sofía. Hay algo que necesito mostrarte». Confundida, Sofía lo siguió. La condujo a un helipuerto en la azotea del edificio. El vuelo en helicóptero fue corto. Los llevó a una exuberante isla privada a poca distancia de la costa. En el centro de 1900, la isla se alzaba una hermosa casa de piedra. La condujo adentro por un pasillo y abrió una puerta. «La llamo la habitación del corazón», dijo. Sofía se quedó boquiabierta. La habitación era un santuario para la hija que nunca conoció. En una pared, 25 cajas envueltas, cada una etiquetada con un año. «Tus regalos de cumpleaños», susurró. En otra pared, más regalos por las navidades perdidas.
Las demás paredes estaban cubiertas de mapas, fotos de detectives y organigramas, la crónica de su incansable búsqueda. Era la prueba tangible y abrumadora de un amor que nunca murió. Sofía caminó por la habitación, tocando los regalos, trazando las líneas en los mapas. Un osito de peluche para su primer cumpleaños, un juego de libros para su quinto, una bicicleta que nunca había montado para su 10º, y para su 25º, un delicado collar de diamantes con una sola perla. Era demasiado. La imagen del padre negligente y frío que su madre había pintado y que ella misma había imaginado, se desmoronó, reemplazada por la imagen de un hombre imperfecto, sí, pero uno que la había amado desesperadamente a distancia toda su vida. Las lágrimas que derramó ya no eran de humillación o confusión, eran de dolor agridulce, de años perdidos y una conexión encontrada. Se giró hacia Alexander y, por primera vez, no vio a un multimillonario ni a un extraño. Vio a su padre, y con un paso vacilante, acortó la distancia entre ellos y lo abrazó, su primer abrazo en 25 años. Los días que siguieron en la isla privada de Alexander fueron como vivir en un sueño febril. Lejos de las miradas indiscretas del mundo, padre e hija emprendieron la incómoda pero necesaria tarea de conocerse. Pasaron horas hablando, tendiendo un puente sobre el vasto y silencioso abismo de 25 años. Sofía habló de su pasión por la enseñanza, de las pequeñas alegrías de su modesta vida. Alexander, a su vez, habló de sus arrepentimientos, de la soledad en la cima y del vacío que el éxito jamás podría llenar. Era un hombre acostumbrado a mandar, no a conectar, y sus intentos de paternidad a veces eran rígidos y formales. Pero bajo la apariencia de multimillonario, Sofía comenzó a vislumbrar el padre que podría haber sido, un hombre con un ingenio mordaz y una capacidad de escucha que la sorprendió. Un frágil puente se estaba construyendo sobre el abismo, viga a viga, historia a historia, en un esfuerzo mutuo por rescatar lo que el tiempo le había robado. El regreso a Nueva York fue un violento choque cultural. Si Sofía antes había sido invisible para el mundo, ahora era el centro de una tormenta mediática. La noticia de la heredera Montgomery perdida corrió como la pólvora. Los paparazzi acampaban frente al ático, con los flashes de sus cámaras como el fuego de un pelotón de fusilamiento. Su foto aparecía en todos los tabloides. Su sencilla vida era diseccionada y escrutada. La maestra de kinder se había convertido en la princesa de cuento de hadas de la ciudad. Pero para Sofía, se sentía menos como un cuento de hadas y más como una invasión. La tranquilidad de su vida anterior había sido reemplazada por un estruendo constante. Alexander la protegió con un ejército de guardaespaldas, pero no pudo protegerla del hecho de que la mujer que era, Sofía Parker, estaba desapareciendo, reemplazada por una nueva entidad pública, Sofía Montgomery, la heredera. Para consolidar su posición, Alexander convocó una reunión de emergencia de la junta directiva de Montgomery Enterprises. El objetivo era simple: presentarla formalmente como su hija y heredera. La sala de conferencias del último piso era intimidante, una cámara de poder de caoba y cristal con vistas a la ciudad. Fue allí donde Sofía conoció a Victor Kingsley por primera vez. Era el vicepresidente ejecutivo, el protegido de Alexander, el presunto heredero hasta la llegada de Sofía. Guapo, refinado y con una sonrisa que no llegaba a sus fríos ojos, la recibió con perfecta cordialidad. «Bienvenida a la familia, Sofía. Estamos encantados de tenerte». Pero el narrador omnisciente vio más allá de la fachada. Tras la sonrisa, la mente de Víctor era un torbellino de pánico y furia. La maestra de kinder no era una incorporación bienvenida, era un obstáculo, un problema que amenazaba con echar por tierra 20 años de su cuidadosa planificación. Después de la reunión, Víctor se acercó a Sofía, con su encanto convertido en un arma sutil. «Debe ser todo muy abrumador para ti», dijo, con un ronroneo compasivo. «Este mundo puede ser despiadado. Juntas de accionistas, estrategias de adquisición. Es un juego de tiburones», señaló la vista de la ciudad. «Tu padre es un hombre brillante, pero construyó este imperio sobre la roca de la ambición. A veces me pregunto si la felicidad no reside en una vida más sencilla». El mensaje era claro, envuelto en una falsa preocupación.
La estaba sondeando, poniendo a prueba sus ambiciones. Sutilmente, le inculcó la idea de que no pertenecía allí, que quizás un generoso fondo fiduciario y una vida tranquila lejos de la empresa serían una opción mucho más atractiva. Era la primera jugada de su partida de ajedrez, un intento de intimidarla y sacarla del tablero antes incluso de que aprendiera las reglas. Como si el torbellino de su nueva vida no fuera suficiente, el fantasma de su pasado decidió regresar. El teléfono de Sofía empezó a sonar sin parar. Era James. Había dejado docenas de mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. «Sofía, mi amor, cometí el mayor error de mi vida», decía uno con la voz entrecortada por falsos sollozos. Entré en pánico. La presión. No lo decía en serio. «Te amo más que a nada». Ramos de flores caros, que claramente no podía permitirse, empezaron a llegar al vestíbulo del edificio de Alexander. Estaba organizando una campaña de reconciliación a gran escala, una manifestación pública de arrepentimiento. Pero el momento era tan transparente, tan insultantemente obvio, que el dolor de Sofía dio paso rápidamente a un frío asco. La mujer que James había humillado en el altar había desaparecido. Aquella Sofía ingenua y de corazón abierto había sido reemplazada por alguien más cautelosa, alguien cuya confianza se había destrozado. Escuchaba los mensajes de James no con el corazón roto, sino con la mente analítica de una mujer que acababa de descubrir un mundo de secretos y segundas intenciones. Su rechazo se debía a que era demasiado pobre. Su desesperado regreso llegó justo cuando se había convertido en una de las herederas más ricas del mundo. La matemática era simple y fea. No era amor. Era oportunismo en su forma más descarada. El dolor de la traición seguía allí, una herida sorda, pero ahora se veía superpuesto por una nueva emoción, una gélida sospecha de que la humillación en el altar podría no ser solo un acto de crueldad personal, sino parte de algo mucho más grande y siniestro. Compartió sus sospechas con su mejor amiga, Zoe, por videollamada esa noche. Zoe, una diseñadora gráfica de espíritu libre con un sano desprecio por los hombres ricos y un detector de mentiras incorporado, escuchó la historia con los ojos entrecerrados. «Espera un momento, Sof», dijo, interrumpiéndola. «Este tal James te humilla públicamente por ser pobre y en cuanto descubre que eres básicamente la princesa de Genovia, regresa arrastrándose. Eso no es solo sospechoso, es la trama de una mala película. Hombres como él, movidos por el dinero y el ego, no se dejan llevar por el pánico ni cometen errores. Ejecutan sus planes. Lo que pasó en la iglesia no fue un error, fue su plan el que salió mal». La lógica de Zoe era aguda e implacable, y confirmó la inquietud que Sofía sentía en el estómago. «Déjamelo a mí», dijo Zoe. «Le echaré un vistazo a tu exprometido, a ver qué clase de conejo sale de esa chistera». Zoe no era investigadora privada, pero sí una millennial con una laptop y sed de justicia para su amiga. Se adentró en 1900, las profundidades de Internet, un mundo donde las huellas digitales son más difíciles de borrar que las reales. Empezó por lo básico, las finanzas de James Bennett. Una búsqueda en registros públicos reveló lo que Sofía ya sospechaba. La inmobiliaria de James Bennett Properties estaba al borde de la bancarrota. Estaba ahogado en deudas y enfrentaba demandas de acreedores. El hombre que la había llamado pobre era, de hecho, el que estaba desesperado por dinero. Casarse con la modesta maestra de kinder nunca tuvo sentido financiero para un hombre con sus ambiciones, a menos, claro, que él supiera algo que ella desconocía. El verdadero descubrimiento llegó cuando Zoe empezó a investigar a fondo los registros financieros de la empresa de James. Encontró la anomalía, una inversión ángel, una inyección de capital sustancial que salvó a Bennett Properties de la insolvencia hace aproximadamente un año. Fue exactamente un mes antes de que James y Sofía se conocieran en una galería de arte. La inversión provenía de una sociedad de responsabilidad limitada llamada North Star Holdings, una entidad anónima y sin rostro. Era una pista, el primer cabo suelto de un tapiz que Zoe estaba decidida a desentrañar. Pasó toda la noche rastreando North Star Holdings.
explorando un laberinto de empresas fantasma y oscuros registros corporativos, presintiendo que se acercaba a algo importante. El momento de inspiración de Zoe llegó a las 3 de la mañana, impulsado por el café y la indignación. No podía rastrear North Star Holdings directamente a Montgomery Enterprises. La conexión estaba demasiado bien escondida, pero encontró algo más, una conexión social. En una foto olvidada de Instagram de un evento de golf benéfico 2 años antes, encontró la imagen. Al fondo, lejos del grupo principal, había 2 hombres en una conversación que parecía intensa y privada. Uno era James Bennett, con aspecto servil y ansioso. El otro, con una mano en el hombro de James de una manera que era a la vez paternal y controladora, era Victor Kingsley. El pie de foto los identificaba. La conexión estaba hecha. No era una coincidencia. Era una conspiración. Y la amiga de Sofía, la dulce e ingenua Sofía, estaba justo en el centro de todo. La llamada de Zoe llegó en mitad de la noche. Su voz era una mezcla de triunfo y furia. «Lo logré, Sof. Los conseguí». Envió la foto al teléfono de Sofía. La imagen era granulada, tomada desde lejos, pero inconfundible. James y Victor Kingsley, juntos, meses, antes de que James siquiera entrara en la vida de Sofía. Zoe le explicó su descubrimiento, la cronología de la inyección de capital en la empresa en quiebra de James y el comienzo de su romance con la recién descubierta heredera. Para Sofía, fue como si la lente de una cámara finalmente se enfocara, revelando la cruda y horrible verdad oculta bajo la neblina de su dolor. No fue casualidad, no fue amor, fue un acuerdo. James no era solo un prometido cruel y superficial, era un mercenario, un actor contratado para interpretar un papel, y Victor Kingsley no era solo el rival corporativo de su padre, él era el director de esta sórdida obra, el titiritero que había estado moviendo los hilos de la vida de Sofía durante más de 1 año. La revelación la golpeó con la fuerza de un segundo abandono, más profundo y violento que el primero. Ser rechazada por ser pobre fue humillante. Descubrir que toda su relación, cada beso, cada promesa, cada te amo, era una farsa orquestada para beneficio corporativo fue una violación a nivel existencial. No solo le habían roto el corazón, lo habían fabricado y luego lo habían roto como parte de una estrategia comercial. El dolor fue tan intenso que se transformó en algo más frío y duro. La tristeza de la víctima dio paso a la furia gélida de un objetivo. Pensó en Víctor, su sonrisa cortés y sus palabras condescendientes sobre la vida sencilla. No solo intentaba quitársela de en medio, se había infiltrado en su vida, en su corazón, y la había usado como peón en su juego de poder contra Alexander. La maestra de kinder, el alma bondadosa, sintió algo nuevo endurecerse en su columna vertebral, la determinación de una luchadora. Una foto y una transacción financiera no bastan, dijo Sofía, con una voz sorprendentemente tranquila durante su siguiente llamada con Zoe. Lo negarán, dirán que fue una reunión de negocios, que la inversión fue una coincidencia. Víctor me pintará como la hija amargada y vengativa, y a James como el pobre tipo atrapado en el fuego cruzado. Necesitamos más. Necesitamos algo irrefutable, algo que vincule a Víctor directamente con el plan para usarme. Zoe asintió. Necesitamos comunicación, correos electrónicos, mensajes de texto, un contrato, algo que no puedan negar. Las 2 amigas, una profesora y un diseñador gráfico, se encontraban en el territorio de una novela de espías. ¿Cómo vamos a lograrlo?, preguntó Zoe. Sofía miró su teléfono. La lista de llamadas perdidas de James. Está desesperado, dijo, y vamos a usar su desesperación en su contra. Necesitamos entrar en su apartamento. El plan fue elaborado con la precisión de una lección de jardín de infantes. Simple, directo y aprovechando las debilidades del oponente. Sofía finalmente devolvió una de las llamadas de James. Su voz era una obra maestra de la actuación, una mezcla de fragilidad, vacilación y un atisbo de esperanza. Aceptó reunirse con él, solo para hablar. No en un lugar público, dijo. Hay demasiada gente mirándola. Conozco un café tranquilo en Brooklyn, mañana a las 2 p.m.
Estaba lo más lejos posible de su apartamento en el Upper East Side, lo que le aseguraba un margen de tiempo de al menos 2 horas. James, eufórico, aceptó de inmediato, viendo la luz al final del túnel de su ruina financiera. No se dio cuenta de que la luz que vio no era la salvación, sino el faro de un tren que se aproximaba, un tren conducido por la mujer a la que había subestimado tan catastróficamente. El encuentro en el café fue el acto más difícil de la vida de Sofía. Tuvo que sentarse frente al hombre que había destruido su confianza, mirarlo a los ojos y fingir que aún quedaba algo por salvar. James interpretó su papel con un fervor desesperado. Lloró, suplicó, le tomó las manos por encima de la mesa. Le contó una historia sobre la presión de sus padres, sobre el miedo a no poder mantenerla, una red de mentiras patéticas que Sofía escuchó con una calma exterior que desmentía la tormenta de asco que sentía en su interior. Lo mantuvo hablando, haciéndole preguntas, pareciendo la mujer desconsolada que él esperaba que fuera. Cada minuto que lo cautivaba con su actuación era otro minuto para Zoe. Mientras James rogaba por su futuro, Sofía sabía que, a kilómetros de distancia, Zoe estaba desenterrando su pasado y asegurándose de que no tuviera futuro alguno. Mientras tanto, Zoe estaba al otro lado de la ciudad, con el corazón latiendo con fuerza, presa de una mezcla de miedo y adrenalina. Había usado sus habilidades de diseño para falsificar un albarán de entrega para una floristería de lujo, con un logotipo y un número de pedido convincentes, con un ramo barato en la mano y una expresión de aburrimiento profesional en el rostro. Se acercó al portero del edificio de James. «Entrega para el señor Bennett. Se requiere firma en la puerta. La espera». El portero, acostumbrado a las excentricidades de los ricos, apenas la miró y la dejó subir. En la puerta del apartamento, esperó a que el pasillo se vaciara y se puso a trabajar. Sus manos, normalmente firmes sobre el ratón de ordenador, temblaban mientras manipulaba el pequeño kit de ganzúas que había comprado en línea. Tras unos segundos de agonía, el suave clic de la cerradura al abrirse sonó como un disparo en sus oídos. Estaba dentro. El apartamento de James era exactamente como Sofía lo había descrito: minimalista, impersonal y ostentosamente ordenado. Zoe fue directa a la oficina. El portátil de James estaba en el escritorio, pero sabía que intentar hackear su contraseña le llevaría demasiado tiempo. Necesitaba algo físico. Empezó a buscar metódicamente en cajones, armarios, debajo de los papeles. Estaba en una llamada silenciosa con Sofía, quien de vez en cuando tosía o se aclaraba la garganta, una señal preestablecida de que James se estaba poniendo inquieto. El tiempo se agotaba. Sintió que el pánico empezaba a crecer. ¿Dónde escondería un hombre como James sus secretos más oscuros? No a simple vista. Tenía que ser algo cliché, algo salido de una mala película, igual que el resto de su personalidad. Sus ojos recorrieron la habitación y se posaron en un cuadro moderno y soso que colgaba en la pared. Con esfuerzo, Zoe retiró el cuadro, y allí estaba, una pequeña caja fuerte de pared, tal como sospechaba. Su esperanza flaqueó. Nunca podría abrirla. Pero entonces notó que la puerta de la caja fuerte estaba entreabierta, no del todo cerrada. La arrogancia de James, su creencia de que nadie se atrevería jamás a invadir su espacio, lo había vuelto descuidado. Con el corazón en un puño, Zoe abrió la caja fuerte. Dentro no había dinero ni joyas. Había una sola carpeta, simplemente etiquetada como SP. Le temblaron las manos al abrirla. El contenido la revolvió. Era un expediente completo sobre Sofía Parker. Fotos suyas tomadas en secreto meses antes de conocer a James. Informes de un investigador privado que detallaban su rutina, sus lugares favoritos, sus amigos. Incluso había un análisis de su psicología y sus vulnerabilidades. Era el plan para su seducción, el guión de la farsa que había sido su vida. Más adentro de la carpeta, bajo los informes del investigador, se encontraba la prueba definitiva, una serie de correos electrónicos impresos, la correspondencia entre Victor Kingsley y James Bennett. Las palabras eran frías, corporativas, carentes de emoción. Victor describió la misión: encontrar,
seducir y casarse con Sofía Parker, la heredera potencial, para neutralizar la amenaza y controlar el activo si Alexander la encontraba. James respondió con actualizaciones de progreso, como un jefe de proyecto informando a su jefe. Y entonces, el correo electrónico final, el más condenatorio. Un mensaje furioso de Víctor fechado el día después de la boda fallida. Se suponía que debías controlarla, idiota, no humillarla públicamente. Arruinaste el plan, lo hiciste público. Todo estaba allí, en blanco y negro. La conspiración, el motivo, la prueba irrefutable de una traición a una escala que Sofía apenas podía imaginar. Zoe actuó con rapidez. Tomó fotos nítidas de cada página del expediente y de los correos electrónicos con su teléfono, asegurándose de que cada palabra fuera legible. Guardó la carpeta en la caja fuerte, la cerró, colgó el cuadro y salió del apartamento, con el corazón latiendo como un tambor. Encontró a Sofía en un parque cerca del café media hora después. Sin decir palabra, le entregó el teléfono. Sofía repasó las imágenes, palideciendo con cada nueva revelación. El dolor que sentía fue reemplazado por una claridad fría y cortante. La tristeza de la mujer desconsolada se incineró, dejando atrás las cenizas de una furia resuelta. Ya no se trataba de un romance fallido, era una guerra corporativa, y ella era el objetivo. Con las pruebas en su poder, sabía exactamente a quién debía presentárselas. No a la policía, sino al único hombre cuyo imperio estaba igualmente en juego, su padre. Esa noche, Sofía no buscó el consuelo de su madre. Fue a la guerra. Entró en el ático de Alexander, no como la hija asustada que se habían llevado de la iglesia, sino como una general con un mapa de batalla en la mano. Encontró a su padre en su enorme despacho, una habitación que resumaba poder. Sin preámbulos, dejó su móvil sobre el escritorio de caoba pulida. «Tienes que ver esto», dijo, con la voz impasible. Juntos, miraron las fotos que Zoe había tomado, el expediente sobre ella, los informes del investigador, y finalmente, los correos electrónicos, las palabras frías y calculadoras de Víctor y James, detallando su traición. Sofía no lloró. Narró los hechos con precisión clínica, conectando los puntos desde la inyección de capital de Víctor en la empresa de James hasta el compromiso y la humillación final. Estaba presentando un caso, no compartiendo el dolor, y en ese momento Alejandro vio en ella no solo a la hija que había perdido, sino a la heredera que nunca supo que tenía. Una mente aguda, valiente y despiadada. La reacción de Alexander fue una tormenta silenciosa. Palideció al leer los correos, pero sus ojos ardían con una furia gélida. La traición de James fue despreciable, pero la de Víctor fue una puñalada en el corazón. Víctor era el hijo que nunca tuvo, el protegido que había moldeado, el hombre al que planeaba confiar su legado. Descubrir que este mismo hombre había orquestado una conspiración tan cruel, utilizando a su hija perdida como peón, fue un dolor casi físico. El narrador omnisciente vio la agitación en su interior, la abrumadora culpa de haber sido un padre ausente, creando la vulnerabilidad que Víctor explotó, mezclada con el instinto primario de un padre de proteger a su descendencia. Esto ya no era un problema de negocios, era una guerra personal, y Víctor Kingsley acababa de declarar la guerra a la persona equivocada y, por extensión, al hombre más poderoso que conocía. Alexander se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el imperio que había construido. «Puedo destruirlos», dijo en voz baja y letal. «Una llamada y la empresa de James estará en ruinas. Otra y la carrera de Víctor estará acabada». Se giró hacia Sofía. «Pero eso no es suficiente, ¿verdad?» Sofía sostuvo su mirada. «No», dijo. «No me traicionaron en privado, me humillaron en público, convirtieron mi vida en un espectáculo. James me juzgó por mi valor monetario frente a 200 invitados. Víctor intentó neutralizarme como una línea en una hoja de cálculo. No quiero que los despidan sin más. Quiero que los expongan, por lo que son, públicamente». Fue en ese momento que su alianza se consolidó, no como padre e hija, sino como estrategas. «¿Qué tienes en mente?», preguntó Alexander, y al hacerlo, ya no se dirigía a una víctima, sino a su nuevo y más formidable compañero.
La idea nació de la misma arma que usaron contra ella, un matrimonio. Usaron un compromiso y una boda para intentar controlarme, dijo Sofía, mientras el plan comenzaba a tomar forma en su mente. Así que vamos a organizarles otra boda, una que controlemos. La audacia del plan hizo que Alexander arqueara una ceja. Jamás caerían en eso, dijo. Víctor es paranoico y James es un cobarde. Pero también son codiciosos y arrogantes, replicó Sofía. James está desesperado por dinero y una oportunidad de regresar al mundo que ahora represento. Y Víctor cree que soy una ingenua. Cree que su plan para intimidarme está funcionando. Vamos a usar su arrogancia en su contra. Alexander, maestro de los tratos hostiles, reconoció la genialidad de la estrategia. Era una toma de control inversa, una trampa social de primer orden. Sonrió, con una sonrisa fría y depredadora. «Me gusta», dijo. «Empecemos a planear». El primer dominó en caer fue James. Al día siguiente, Sofía respondió a una de sus llamadas desesperadas. Su actuación fue digna de un premio. Lloró. Dijo que estaba confundida, que su padre la presionaba para que lo olvidara, pero que seguía con el corazón roto. «Sé que lo que hiciste fue horrible, James», sollozó al teléfono. «Pero te amaba. Una parte de mí todavía te ama». Aceptó verlo, pero puso las reglas. «Tiene que ser nuestro secreto. Mi padre nunca lo entendería. Te odia. Si se entera, intentará separarnos para siempre». La promesa de un romance prohibido, la emoción de engañar al poderoso Alexander Montgomery, fue un señuelo irresistible para el ego de James. Él, eufórico y completamente engañado, aceptó todo, creyendo que su suerte finalmente estaba cambiando, sin saber que estaba cayendo voluntariamente en la horca. Comenzaron las reuniones secretas. Fueron una tortura para Sofía, pero las soportó con férrea determinación. En cafés discretos y parques apartados, permitía que James la tomara de la mano, que hablara de sus arrepentimientos y sus sueños para el futuro. Y mientras él hablaba, ella escuchaba. Con preguntas sutiles y fingiendo vulnerabilidad, lo condujo a hablar de Víctor. ¿Estaba Víctor tan enojado contigo?, preguntaba con los ojos abiertos y una falsa inocencia. Y James, deseoso de hacerse pasar por una víctima e impresionarla con sus contactos, hablaba. Le revelaba detalles sobre los negocios de Víctor, la presión que sufría en la empresa y otras tramas financieras que conocía. Cada confesión, cada detalle, era grabado en secreto por un pequeño dispositivo en el broche de Sofía y transmitido a Alexander y su equipo de seguridad. Mientras Sofía se encargaba de James, Alexander se ocupaba de Víctor. Interpretaba el papel del padre decepcionado con fría perfección. En una reunión, le comentó casualmente a Víctor: «Sofía está siendo sentimental. Creo que todavía siente algo por ese agente inmobiliario. Intento hacerla entrar en razón, pero tiene el mismo corazón que su madre». Suspiró con un tono de frustración calculada. «Parece que, después de todo, es más Parker que Montgomery. Quizás tenías razón en que no estaba hecha para este mundo». La información surtió el efecto deseado. Víctor se relajó. Su amenaza, la heredera perdida, era solo una profesora ingenua, fácilmente manipulable por un exnovio. Creía que su plan de intimidación había funcionado. La complacencia de Víctor lo había cegado, y un enemigo ciego es un enemigo vulnerable. Unas semanas después de que revivieran su romance, Sofía dio el siguiente paso. Durante una cena secreta, le presentó a James su gran idea. «Mi padre nunca te aceptará mientras seamos un escándalo», dijo con lágrimas en los ojos. «Necesitamos demostrarle a él y al mundo que nuestro amor es real. Necesitamos terminar lo que empezamos. James, cásate conmigo otra vez, pero esta vez lo haremos a nuestra manera. Una gran y hermosa ceremonia que nadie podrá ignorar». Para James, era la solución perfecta. Una boda financiada por Montgomery no solo consolidaría su relación con Sofía, sino que también salvaría su empresa y lo catapultaría a la élite social. No lo dudó. Se arrodilló, allí mismo en el restaurante, y le propuso matrimonio por segunda vez. Sofía, con una sensación de náusea que disimuló tras una sonrisa radiante, dijo que sí. La escena que siguió fue una obra maestra de teatro familiar.
Sofía y un nervioso James acudieron a Alexander para anunciarle su intención de casarse. Alexander interpretó su papel con maestría, protestó, expresó su profunda decepción, amenazó con desheredarla. Sofía lloró, James suplicó, y entonces, como estaba previsto, Alexander cedió, a regañadientes. «Muy bien», dijo con un profundo suspiro, «si eso hará feliz a mi hija, que así sea. Tendrán su boda, y será la mejor boda que este pueblo haya visto jamás. Invitaré a todo mi consejo, a toda la prensa económica. Demostraremos a todos que un Montgomery, incluso cuando toma una decisión imprudente, lo hace con estilo». El brillo en los ojos de James era pura codicia. No vio la trampa en la generosidad de Alexander, solo vio victoria. El plan final empezó a tomar forma. El lugar estaba reservado. Una impresionante terraza en la azotea de uno de los rascacielos más emblemáticos de Nueva York. Las invitaciones en relieve se enviaron a la élite de Wall Street, y en un giro irónico y perverso, Sofía insistió en que Victor Kingsley, como amigo y mentor de James, fuera el padrino. Victor, convencido de que Sofía era una loca de amores y de que el matrimonio consolidaría el control de James sobre ella, y por extensión el suyo, aceptó con gusto. La fecha estaba fijada. Todos los jugadores estaban en su lugar. El escenario estaba listo para una boda que pasaría a la historia, no por la unión que celebraría, sino por el espectacular caos corporativo y social que estaba a punto de desatar. La novia estaba lista. La venganza, como el mejor champán, estaba a punto de ser servida fría y burbujeante. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de dualidad para Sofía. En público, era la novia radiante, inmersa en el torbellino de los preparativos para la boda más comentada del año. Degustó pasteles de 5 pisos, seleccionó arreglos de orquídeas excepcionales y se probó un vestido de novia que costó el equivalente a 10 años de su salario anterior. Sonrió a los fotógrafos, concedió entrevistas ensayadas a revistas de novias e interpretó el papel de la mujer que perdonó a su prometido en un gran acto de amor. Pero en privado, pasaba las noches en salas de guerra con Alexander, su equipo de seguridad y sus abogados. Analizaba informes financieros, memorizaba los detalles de la conspiración y ensayaba su papel en la inminente revelación. Vivir esta doble vida era agotador, pero cada sonrisa falsa para James, cada fingida deferencia hacia Victor, era un depósito en una cuenta de venganza que estaba a punto de ser liquidada con intereses aplastantes. Para James Bennet, la vida se había convertido en un sueño. Había ascendido desde el borde de la bancarrota y la desgracia hasta el epicentro del poder y la riqueza. Alexander, fiel a su promesa, saldó todas sus deudas como un regalo de bodas adelantado. De repente, banqueros que antes no respondían a sus llamadas, ahora lo invitaban a almorzar. Fue aceptado en exclusivos clubes de campo. Paseaba por la ciudad con aires de triunfo. El hombre que había conquistado a la heredera de Montgomery. En su mente había ganado. La humillación que le había infligido a Sofía en la primera ceremonia había quedado olvidada. Un pequeño tropiezo en su brillante ascenso. El narrador, omnisciente, vio la verdad en su corazón. No había ni una pizca de culpa, solo una inmensa satisfacción. Sofía no era la mujer que amaba, era el bien que había adquirido, su billete dorado a la vida que siempre había creído merecer. Victor Kingsley también se deleitaba con el éxito de su plan, aunque de forma más calculada. La inminente boda era para él la última jugada de su partida. Con Sofía casada con su peón, James creía que quedaría neutralizada. Sería la señora Bennet, una mujer de la alta sociedad centrada en fiestas y obras benéficas, fácilmente manipulable por su marido y muy ajena a las complejidades de Montgomery Enterprises. Victor incluso empezó a asesorar a James sobre cómo gestionar la influencia de Sofía, sembrando la desconfianza en Alexander. Mientras tanto, sintiéndose seguro y con la atención de Alexander centrada en los preparativos de la boda, Victor aceleró sus delitos financieros, desviando fondos a proyectos fachada, convencido de que para cuando alguien se diera cuenta, ya tendría el control total de la empresa y sería intocable. Mientras la ciudad se maravillaba con los preparativos de la boda del siglo,
La verdadera operación se desarrollaba en la sombra. El equipo de contables forenses de Alexander, utilizando información que Sofía había grabado de James, trabajaba en silencio. Siguieron la pista del dinero de North Star Holdings y descubrieron una red de corrupción tejida por Víctor a lo largo de los años. No solo planeaba tomar el control, ya estaba desangrando la empresa desde dentro. Alexander también contrató a la principal productora de eventos de la ciudad no solo para planificar la boda, sino también para instalar discretamente un sistema de proyección de última generación y cámaras ocultas en la azotea. La tecnología que mostraría la caída de Víctor se estaba instalando con el pretexto de documentar el feliz día de la pareja. La noche antes de la boda, el Consejo de Guerra Final se reunió en el ático de Alexander. Sofía, Alexander y Zoe estaban sentados alrededor de una mesa con las pruebas finales extendidas ante ellos. Repasaron el plan una última vez. La señal de Sofía, la secuencia de diapositivas y clips de audio que el equipo técnico de Alexander reproduciría. Las declaraciones preparadas para la prensa. Había una tensión eléctrica en la sala, la calma previa a la batalla. Alexander miró a su hija, la calma y la fuerza en sus ojos. La maestra de jardín de infantes había desaparecido por completo, reemplazada por un estratega sereno y decidido. ¿Estás listo para esto?, preguntó con una preocupación paternal que aún no conocía. Sofía sostuvo su mirada, con una leve sonrisa dibujando las comisuras de sus labios. «Nací lista», respondió. Ellos escribieron el primer acto. Yo escribiré el final. El día de la boda amaneció radiante y despejado. Un perfecto día de otoño en Nueva York. El lugar era impresionante. Una terraza en lo alto de un rascacielos, con una vista de 360 grados de Manhattan. Arcos de rosas blancas y hortensias enmarcaban un pasillo que conducía a un altar improvisado, con el Empire State Building como telón de fondo. La élite neoyorquina estuvo presente. Miembros de la junta directiva de Montgomery Enterprises, con sus trajes oscuros, rivales corporativos, banqueros y, crucialmente, periodistas de las principales publicaciones financieras del mundo. Corría el champán y una orquesta de cuerda tocaba suavemente. El ambiente era de opulencia y poder. El escenario perfecto para la celebración de lo que todos creían, la unión de un romance de cuento de hadas y una dinastía empresarial. En una suite de hotel con vistas al lugar, Sofía se preparó. No había el tembloroso nerviosismo de una novia. Había la calma concentrada de un guerrero antes de la batalla. El vestido que Alexander le había encargado era una obra de arte, una creación de seda y satén, elegante e imponente a la vez. Era su armadura. Su madre, Ellen, estaba a su lado, ahora, plenamente consciente del plan. Le ajustó el velo a Sofía, con una mezcla de miedo y orgullo feroz en los ojos. El hombre que te abandonó por ser pobre está a punto de descubrir lo cara que puedes ser, susurró Ellen, en un raro momento de humor negro. Sofía sonrió a su madre en el espejo. No será el único que aprenda una lección hoy. Cuando se puso de pie, lista, no era una víctima camino del altar. Era una reina camino de su coronación. La música empezó, y la multitud guardó silencio. Volviéndose hacia la entrada de la terraza, la procesión comenzó. En el altar, James Bennett esperaba con una sonrisa de pura suficiencia. A su lado, Victor Kingsley, el padrino, parecía la personificación del éxito y la confianza. Le dio una palmadita en el hombro a James, un gesto de solidaridad cómplice. Eran los vencedores, los artífices de su propia fortuna, a punto de completar su adquisición más importante. Observaban el pasillo, esperando a su novia, su premio, la mujer a la que creían haber engañado y controlado. Su arrogancia era tan palpable, tan cegadora, que les impidió ver la tormenta que se avecinaba justo encima. Y entonces apareció. Sofía caminó hacia el altar, del brazo de su padre. Era una visión, la personificación de la belleza y la gracia, pero su rostro, para cualquiera que lo mirara de cerca, no reflejaba la alegría radiante de una novia, reflejaba una serenidad de acero. Con cada paso que daba por ese pasillo de pétalos de rosa, sentía que la fuerza crecía en su interior. Pasó junto a los rostros de los miembros de la junta,
los inversores, los periodistas, el público de su venganza. Su mirada se encontró con la de James en el altar y solo vio codicia en sus ojos. Miró a Víctor y vio la satisfacción petulante del hombre al que creía haber conquistado. El dolor que le habían causado se cristalizó en un propósito singular y agudo. No caminaba hacia una boda, caminaba hacia un ajuste de cuentas. Llegó al altar. Alexander, con gélida formalidad, tomó la mano de Sofía y la colocó en la de James. El toque de James era húmedo y ansioso. El ministro, un hombre contratado para el evento, sonrió con benevolencia a la multitud. Nos reunimos hoy aquí, bajo estos magníficos cielos, para celebrar la unión de James Bennet y Sophia Parker en santo matrimonio. Comenzó con su voz resonando por los altavoces. La ceremonia continuó. Las tradicionales palabras de amor y compromiso sonaban como una parodia grotesca en la cabeza de Sofía. Todo se movía a cámara lenta. El momento se acercaba. La trampa estaba tendida. El público cautivado, los villanos en el centro del escenario, completamente ajenos. El aire estaba cargado de anticipación, pero solo Sofía y su padre sabían exactamente qué esperaban. El ministro sonrió, y sus palabras resonaron suavemente por el sistema de megafonía. Y ahora, antes de que estos dos se unan, si hay alguien aquí presente que se oponga a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. Un silencio expectante invadió la terraza, una pausa tradicional llena solo por la suave brisa. James miró a Sofía con una sonrisa de adoración, el último acto de su larga actuación. Víctor, a su lado, se permitió un pequeño y petulante asentimiento, con la victoria final al alcance de la mano. Este era su momento. El silencio se prolongó un segundo más, y entonces una voz, no de un invitado, sino del mismo altar, cortó el aire, clara y firme como el sonido de una campana. Acepto. Todas las cabezas se giraron. Era Sofía. Había dado un paso al frente, con su rostro una máscara de calma y resolución. La confusión se extendió por la multitud como una ola, seguida de un silencio absoluto y conmocionado. Sofía se apartó de James, quien la miraba con total desconcierto. Con una dignidad que desmentía la humillante escena de su primera boda, tomó el micrófono de solapa del ministro. «Les pido disculpas a todos por la confusión», comenzó, con una autoridad que nadie allí le había oído jamás. «Los invité hoy con Mindunsitte. Engaños. No estamos aquí para celebrar una unión, sino para presenciar su disolución. No habrá boda». James se quedó boquiabierto. Víctor dio un paso al frente. La confusión en su rostro se transformó rápidamente en alarma. «Sofía, querida, ¿qué haces?», dijo, con una falsa preocupación en la voz que ya no engañaba a nadie. Sofía lo ignoró. «Me prometí a mí misma que se contaría la verdad sobre lo que me pasó, y elegí este escenario, con todos ustedes como testigos, para hacerlo. Porque algunas historias no merecen ser susurradas, merecen ser proyectadas en una pantalla para que todos las vean». Con un sutil asentimiento, dio la señal. Tras el altar cubierto de flores, una enorme pantalla de proyección, que los invitados supusieron que era para una presentación de fotos de la pareja, descendió silenciosamente. La primera imagen en aparecer, en alta resolución, fue la foto de Instagram que Zoe había encontrado. La imagen de James Bennet y Victor Kingsley en una conversación íntima y conspirativa en el campo de golf 2 años antes. Esta historia, continuó Sofía, con la voz ahora de una narradora guiando a su público a través de una trama oscura, no comienza con un romance, comienza con un acuerdo comercial, un acuerdo entre un agente inmobiliario en bancarrota y el ambicioso protegido de un multimillonario. ¿El producto del que hablaban? Yo. Un murmullo de asombro recorrió al público. Los miembros de la junta directiva de Montgomery Enterprises se miraron. La confusión se convirtió en una preocupación palpable. La pantalla cambió, mostrando ahora las nítidas fotos del expediente de Víctor. Una tras otra, las páginas aparecieron ampliadas para que todos las leyeran. Los informes del investigador privado sobre la rutina diaria de la señorita Parker, sus modestas finanzas, marcadas con un círculo rojo,
sus vulnerabilidades emocionales, enumeradas con viñetas. Era la anatomía de su vida, diseccionada con la frialdad de un informe de mercado. Como pueden ver, mi exprometido no se enamoró de mí. Me estudió, dijo Sofía con voz aguda. Conoció mis gustos, mis miedos, mis sueños. No me cortejó, se infiltró en mi vida. Era un empleado que realizaba una tarea por la que cobraba generosamente. La cámara oculta de un periodista enfocó el rostro de James, que ahora estaba pálido como un fantasma, con la frente cubierta de sudor. Entonces llegó el golpe de gracia. Copias de los correos electrónicos aparecieron en la pantalla, con las palabras de Víctor y James en blanco y negro para que todo el mundo las viera. Sofía cogió una tableta del podio y leyó en voz alta, con la voz resonando con furia contenida. Misión: encontrar, neutralizar y controlar al activo, SP. Leyó, con el acrónimo deshumanizándola. Objetivo: asegurar que el activo permanezca aislado de AM y que cualquier posible herencia sea gestionada por un apoderado. Yo no era una novia, era un activo, y su amor era una misión. Miró directamente a Víctor, cuya mirada ahora recorrió a la multitud, buscando una salida inexistente. Y lo mejor, añadió Sofía, es este correo electrónico, del día después de mi primera boda. De Víctor a James. Arruinaste el plan, idiota. Al parecer, la humillación pública no formaba parte de la estrategia corporativa original. La presentación cambió de tema, de la traición personal al crimen corporativo. Era el turno de Alexander. Dio un paso al frente y su imponente presencia silenció a la sala. Mientras el señor Kingsley estaba ocupado orquestando la vida de mi hija, comenzó con voz apagada. También estaba muy ocupado con las finanzas de mi empresa. La pantalla se llenó de complejos organigramas, con flechas que mostraban el flujo de dinero de Montgomery Enterprises a North Star Holdings y luego a cuentas en el extranjero a nombre de Víctor. Resulta que el mismo protegido al que confié mi legado en realidad estaba desviando millones de dólares ante mis narices, usando la distracción de sus pequeños dramas para ocultar su rastro. El impacto de la revelación golpeó a los miembros de la Junta como una onda expansiva. La traición personal era un escándalo, el fraude corporativo, una catástrofe. El mundo de Víctor y James se derrumbó en tiempo real, en público, bajo la mirada de la élite neoyorquina. James fue el primero en estallar. «Es mentira. Miente», gritó señalando a Sofía con un dedo tembloroso. «Es una cazafortunas vengativa. Se lo está inventando todo». Su negación fue tan histérica y patética que solo reforzó su culpa. Víctor, en cambio, permaneció en silencio con el rostro convertido en una máscara de furia contenida. No miró a Sofía ni a Alexander. Miró a los miembros de la Junta, a sus antiguos compañeros, y vio en sus rostros el veredicto final. Vio el fin de su carrera, de su reputación, de todo por lo que había trabajado. No había sido superado en una maniobra empresarial. Había sido destrozado públicamente por una maestra de jardín de infancia. Mientras James seguía negándolo a gritos, dos guardias de seguridad corpulentos, discretamente apostados cerca del altar, se movían con serena eficiencia. Lo flanqueaban, cada uno sujetándole un brazo. «Creo que ya no es bienvenido, señor Bennett», dijo uno de ellos en voz baja pero firme. Empezaron a escoltarlo hacia la salida. Sus protestas se convirtieron en sollozos patéticos. Otros dos guardias de seguridad se acercaron a Víctor. No se resistió. Con una última mirada de puro odio a Sofía, se giró y caminó, rígido hacia la salida, con una derrota tan absoluta como silenciosa. La multitud se apartó para dejarlos pasar, con los flashes de las cámaras de los periodistas destellando sin cesar, capturando cada segundo de su sufrimiento. La farsa había terminado. Tras haber eliminado a los artífices de su dolor, Sofía se dirigió a su conmocionado público por última vez. La ira en su voz había desaparecido, reemplazada por una serena dignidad y una fuerza inquebrantable. El hombre que se suponía que se casaría conmigo hoy me rechazó una vez porque pensaba que no valía nada. Lo que él y su pareja no entendieron es que el valor de una persona no se mide por un saldo bancario
ni por una herencia. Miró a la multitud, encontrando su mirada con la de otros directores ejecutivos, otras figuras de poder. Hoy reivindico mi historia, reivindico mi nombre y reivindico mi valor. Volvió a colocar el micrófono en el podio. Gracias a todos por venir. El bar está abierto. Disfruten de la fiesta. Con un último saludo y una leve sonrisa, se dio la vuelta y junto a su padre, abandonó el escenario. En cuanto abandonaron el escenario, la terraza se sumió en un caos controlado. Los periodistas se apresuraron a sus portátiles, con titulares ya formándose en sus mentes. Boda se convierte en adquisición corporativa. Heredera de Montgomery expone conspiración. Los miembros de la junta directiva se arremolinaban. Sus voces un murmullo de crisis y especulación. En una sala privada con vistas al caos, Sofía, Alexander y Ellen observaban. La adrenalina comenzó a disminuir, dejando tras sí un inmenso cansancio y alivio. La guerra estaba ganada. Alexander rodeó los hombros de Sofía con un brazo, un gesto de orgullo y amor que no necesitaba palabras. Por primera vez desde que se conocieron, no eran el multimillonario y la heredera, ni el padre y la hija perdida. Eran una familia, unida por la extraña y espectacular victoria que acababan de alcanzar juntos. En los días siguientes, la historia de Min, la ceremonia de la venganza, irrumpió en los medios. Se convirtió instantáneamente en una leyenda neoyorquina, una saga de traición y triunfo que eclipsó todas las demás noticias. Los periódicos la llamaron la trampa de la boda. Los blogs de chismes la apodaron la venganza de la novia multimillonaria. Pero la narrativa, cuidadosamente elaborada por el equipo de relaciones públicas de Alexander, no era una simple venganza. Era la historia de una mujer inteligente y resiliente que se negó a ser víctima. Sofía fue retratada no como una arpía vengativa, sino como una heroína reticente, obligada a usar su ingenio para exponer una peligrosa conspiración. Victor y James, por otro lado, fueron condenados universalmente, y su imagen pública incinerada en el fuego de la exposición. El Tribunal de la Opinión Pública había emitido su veredicto, y fue rápido, brutal y unánime. Sofía no solo ganó la batalla, dominó la narrativa de la guerra. Fuera del foco de atención, en la fortaleza de 1900 Cristal y Acero de Montgomery Enterprises, la limpieza corporativa fue igualmente decisiva. Alexander convocó una reunión de emergencia de la junta directiva al día siguiente. La misma sala donde Sofía había sido sutilmente intimidada se convirtió en la sala del tribunal de Victor Kingsley. Se presentaron las pruebas, ahora formalmente compiladas en un informe condenatorio por contadores forenses. La votación para despedir a Victor con causa fue unánime. Fue despojado de todos sus cargos, opciones sobre acciones y beneficios. La compañía anunció su plena cooperación con una investigación federal sobre sus actividades financieras. La Junta, conmocionada por la traición, pero impresionada por la rapidez y transparencia con la que Alexander y Sofía manejaron la crisis, les brindó su apoyo incondicional. El golpe de estado de Victor no solo fracasó, sin querer, consolidó el poder de la misma heredera a la que pretendía neutralizar. Para James Bennet, la caída fue precipitada y sin fondo. De la noche a la mañana se convirtió en un paria. El artículo del Wall Street Journal que detallaba su papel en la conspiración lo convirtió en un personaje clave en el sector inmobiliario y financiero. Los inversores retiraron su capital. Los bancos exigieron el pago de sus préstamos y su empresa, Bennett Properties, se desplomó en cuestión de semanas. Fue desalojado de su lujoso apartamento y sus bienes liquidados para pagar sus deudas. Acosado por la prensa y despreciado por antiguos amigos, se encontró completamente solo. El hombre que había rechazado a Sofía por ser demasiado pobre se encontraba ahora en una ruina financiera que hacía que su modesta vida pareciera un paraíso. Lo había apostado todo por la avaricia y había perdido estrepitosamente, una lección de que el carácter, al fin y al cabo, es el único activo que no se puede liquidar. Si la caída de James fue una implosión financiera, la de Victor fue una aniquilación total. Se enfrentaba a un futuro de batallas legales en múltiples frentes. Montgomery Enterprises lo demandó por fraude e incumplimiento de su deber fiduciario.
La Comisión de Bolsa y Valores lo acusó de manipulación del mercado y tráfico de información privilegiada. Lo más grave, el Departamento de Justicia lo acusó de fraude electrónico y conspiración. Sus activos fueron congelados y sus pasaportes confiscados. El hombre que vivía en un mundo de poder y privilegios ahora se enfrentaba a la posibilidad real de pasar el resto de su vida productiva en una celda. Su ambición, el motor que lo había impulsado durante toda su vida, se había convertido en el peso que lo arrastraría hacia abajo. Había volado demasiado cerca del sol, y la verdad, revelada por Sofía, había derretido sus alas de cera. Mientras el mundo que había trastocado se tambaleaba por las consecuencias, Sofía buscó silencio. Se retiró a la isla privada de Alexander, un santuario de la tormenta que había creado. Con su madre, Ellen, a su lado, pasó semanas en un tranquilo aislamiento, procesando la totalidad de lo sucedido. Fue un tiempo de descompresión, de sanación. Tuvo que lamentar la pérdida del hombre que creía amar y la vida que creía desear, y tuvo que aceptar a la mujer en la que se había convertido, fuerte, estratégica, increíblemente rica, e hija de un hombre al que aún estaba aprendiendo a conocer. Fue un momento para respirar, para dejar que las cosas se calmaran y para contemplar la pregunta más aterradora y emocionante de todas. ¿Qué? ¿Sigue? La respuesta no le llegó en una sala de juntas, sino en un paseo solitario por la playa. Mientras observaba las olas, pensó en sus alumnos, sus rostros brillantes y curiosos, su potencial ilimitado, y pensó en las dificultades que enfrentaban: aulas abarrotadas, falta de materiales, profesores sobrecargados de trabajo. Había escapado de una vida de limitaciones económicas, pero ¿y ellos? La idea empezó a tomar forma, no como un plan de negocios, sino como una vocación. No quería dirigir el imperio de su padre. Quería construir el suyo propio, un imperio de oportunidades para niños que, como ella, habían empezado con poco. Usaría la riqueza que había caído en sus manos para nivelar el campo de juego, para asegurar que ningún niño talentoso se quedara atrás por ser demasiado pobre. La Fundación Parker Montgomery nació en ese momento, concebida desde el dolor de su pasado y la esperanza de un futuro mejor. Le presentó la idea a Alexander durante la cena esa noche, nerviosa por primera vez desde la presentación. Temía que la considerara ingenua, que la presionara para que aceptara un puesto en la empresa. En cambio, el rostro de Alexander se iluminó con un orgullo que era lo más valioso que le había dado. «Esta», dijo con la voz cargada de emoción, «es la mejor idea que he escuchado, ni dentro ni fuera de una sala de juntas». No veía en ella la fría ambición de Víctor, sino la compasión e inteligencia de su madre, combinadas con su propia gran visión. «Tendrás total, ya autonomía», prometió. «Montgomery Enterprises te proporcionará la financiación inicial, los recursos legales, todo lo que necesites. Pero la visión, la misión, eso será todo tuyo». En ese momento, no solo la aceptaba como su heredera, la reconocía como una líder por derecho propio. 6 meses después, la Fundación Parker Montgomery se inauguró en un evento que fue todo lo contrario a una boda en la azotea. En lugar de un lugar lujoso, se trataba de una escuela pública renovada en el Bronx. En 1900, lugar de directores ejecutivos y banqueros, el público estaba lleno de maestros, directores, padres y niños. Sofía, en su discurso inaugural, no habló de traición ni venganza, habló de potencial. Habló de cómo una sola oportunidad, un solo libro, un solo maestro cariñoso, pueden cambiar la trayectoria de la vida de un niño. Estaba en su salsa, su pasión genuina y contagiosa. Anunció el primer programa de la Fundación, una subvención masiva para financiar bibliotecas, laboratorios de ciencias y programas de arte en escuelas marginadas de toda la ciudad. Ya no solo estaba enseñando a una clase de 20 niños, estaba construyendo un aula del tamaño de una ciudad. A lo lejos, en un ruidoso bistró del centro, un camarero recogía una mesa con el rostro demacrado. Era James Bennett. Se detuvo un momento, secándose el sudor de la frente, y su mirada se posó en una pantalla de televisión sobre la barra. En ella estaba sentada Sofía, sonriendo, rodeada de niños,
la personificación de la gracia y el propósito. El titular decía: heredera lanza una fundación educativa de $100 millones. Sintió una punzada de envidia, arrepentimiento y la amarga constatación de su propia estupidez colosal. La había desechado por dinero, y ella se había convertido en la personificación del poder y la generosidad. Se giró, recogió su bandeja de platos sucios y volvió al trabajo. La distancia entre sus mundos era ahora infinita e insalvable. El camino de Sofía encontró su equilibrio. No abandonó a la mujer que era ni se dejó absorber por completo por su nuevo mundo. Encontró una síntesis. Una vez a la semana salía de la sala de juntas de su fundación y se dirigía a un aula de una de las escuelas que apoyaba. Se sentaba en una pequeña silla, rodeada de niños con los ojos abiertos, y les leía un cuento. En esos momentos, no era la heredera de Montgomery ni la mujer de un titular. Era simplemente la señorita Parker. Estaba rodeada de la sencilla alegría que siempre había amado, pero ahora tenía el poder y los recursos para asegurar que esta alegría y la oportunidad que representaba estuviera al alcance de miles de otros niños. Había encontrado su lugar, no en un mundo ni en el otro, sino en el puente que había tendido entre ellos. El juicio de Victor Kingsley fue breve y brutal. Las pruebas presentadas por Alexander, obtenidas legalmente mediante la investigación interna de la empresa, fueron abrumadoras. Los correos electrónicos, las transacciones financieras, el testimonio de banqueros coaccionados. Todo pintaba la imagen de un hombre cuya ambición se había convertido en una enfermedad maligna. Fue declarado culpable de todos los cargos, desde fraude electrónico hasta malversación de fondos y conspiración. La sentencia fue severa: 15 años de prisión federal, con la restitución de cada centavo robado. En la sala, al escuchar el veredicto, Víctor no mostró ninguna emoción. Su máscara de control permaneció en su lugar, pero mientras lo sacaban, esposado, lanzó una última mirada a Alexander y Sofía, quienes observaban desde la galería. En esa mirada se encontraba el reconocimiento final de su derrota. El protegido, el presunto heredero, el maestro de la manipulación, había sido superado y destruido por la misma familia que había intentado desmantelar. Una vez aclaradas las cuestiones legales, la relación entre Sofía y Alexander floreció de forma natural y profunda. La incomodidad inicial dio paso a una rutina relajada de cenas dominicales, llamadas telefónicas diarias y acalorados debates sobre los proyectos de la fundación. Sofía descubrió que su padre poseía un humor mordaz y una mente curiosa que trascendía los negocios. Alexander, a su vez, se maravilló de la pasión e integridad de su hija. Aprendió de ella a ser más comprensivo, a encontrar alegría en las pequeñas cosas. La herida de 25 años de separación nunca desaparecería por completo, pero la llenaron de nuevos recuerdos, construyendo un puente de amor y respeto sobre el abismo del tiempo perdido. Él ya no era solo el multimillonario que la rescató, era su padre, y ella ya no era la heredera perdida, era simplemente su hija. La paz también llegó a Ellen, la madre de Sofía. Durante años vivió con el temor de que el mundo de Alexander corrompiera o lastimara a su hija. Ahora veía lo contrario. Sofía no se había corrompido, se había convertido en una fuerza positiva en ese mundo. Con un corazón ligero por primera vez en décadas, Ellen se convirtió en parte activa de la nueva vida de Sofía. Se unió a la junta directiva de la Fundación Parker Montgomery. Su experiencia como madre soltera y su perspectiva práctica se convirtieron en un valioso contrapunto a la gran visión de Alexander. La familia, antes fracturada por el miedo y los secretos, ahora estaba unida por un propósito común. Las dos personas a las que Sofía más amaba, su madre y su padre, encontraron la manera de criar juntos, finalmente, al servicio de la extraordinaria mujer que habían criado por separado. El tema del romance en la vida de Sofía pasó a un segundo plano, no al centro de la atención. Tras la traición de James, no se cerró al amor, pero su necesidad de él cambió. Estaba completa por sí misma. Su vida estaba llena de amor, el amor de sus padres, la intensa amistad de Zoe, la adoración de los niños a los que ayudaba. Se centró en su trabajo, en construir su legado.
se convirtió en una mujer cuya identidad no se definía por su situación sentimental, sino por sus acciones y su carácter. Si el amor romántico llegaba, sería una grata adición a una vida ya plena, no un relleno. Había aprendido a las malas que la persona más importante en la que confiar y amar es, ante todo, ella misma. Inspirado por su hija, Alexander comenzó a transformar la cultura de Montgomery Enterprises. El enfoque incansable en obtener ganancias a cualquier precio se vio atenuado por un nuevo énfasis en la responsabilidad social corporativa. La empresa se convirtió en el principal socio corporativo de la Fundación Parker Montgomery, animando a sus empleados a ser voluntarios y destinando una parte de sus ganancias anuales a causas educativas. El legado de la empresa, que antes se medía únicamente por su valor de mercado, comenzó a medirse también por su impacto social. Alexander descubrió que ser un buen ciudadano corporativo era, en realidad, un buen negocio y, aún más importante, era el tipo de legado del que su hija podía estar orgullosa. Zoe, la fiel amiga y detective aficionada, encontró su lugar en este nuevo mundo. Alexander, profundamente impresionado por su ingenio y lealtad, le ofreció un puesto de alto nivel en el Departamento de Seguridad Corporativa de Montgomery. Zoe se rió y lo rechazó. «Soy una artista, no una espía corporativa», dijo. En cambio, aceptó una oferta diferente: convertirse en la directora de comunicaciones y medios de la fundación. Era el puesto perfecto, ya que le permitía usar su creatividad y habilidades de investigación digital para contar las historias de la fundación y exponer las desigualdades en el sistema educativo. Siguió siendo la mejor amiga, confidente y voz de la razón de Sofía, la socia con la que empezó todo, y ahora trabaja junto a ella para construir algo duradero. La historia de James Bennett se convirtió en un cuento con moraleja que se susurraba en bares y clubes de campo. Su defecto fundamental fue su incapacidad para ver el valor donde no había precio. Miró a Sofía y vio a una maestra de kinder de bajos recursos, no a una mujer de inmensa fuerza, inteligencia e integridad. Rechazó un diamante en bruto porque estaba demasiado ocupado buscando gemas pulidas. Su destino final, servir bebidas a los hombres que una vez aspiró a ser, no fue un castigo impuesto por Alexander, sino la consecuencia natural de su propia visión vacía del mundo. Terminó exactamente donde lo llevaron sus valores, en un lugar de servicio superficial, siempre, mirando desde afuera la riqueza que tanto deseaba, pero nunca comprendió. El error de cálculo de Víctor fue diferente, pero igualmente fatal. Era un maestro estratega, un ajedrecista que veía el mundo como un tablero. Veía a las personas como piezas, evaluando sus fortalezas y debilidades y moviéndolas en su beneficio. Veía a Alejandro como el rey, a sí mismo como la reina y a Jaime como un peón desechable, pero en su arrogancia calculó mal una pieza. Miró a Sofía y la vio como un peón débil. Nunca consideró la posibilidad de que el peón pudiera cruzar el tablero y convertirse en reina, la pieza más poderosa de todas. Su fracaso no fue intelectual, sino imaginativo. No podía concebir que la bondad pudiera ser una fuerza estratégica, y esta falta de visión fue su perdición. Años después, en un día soleado, Sofía llevó a un grupo de estudiantes becados de su fundación a Alexander Island. Los condujo a la Sala del Corazón. Los niños contemplaron con asombro los 25 años de regalos sin entregar. Sofía les contó la historia no como una historia de traición, sino como una lección de esperanza. Esta sala, dijo, es la prueba de que incluso cuando te sientes perdido u olvidado, puede haber alguien en algún lugar pensando en ti, esperándote, sin renunciar a ti. Y a veces, la familia que te corresponde tarda un poco más en encontrarte. El santuario del dolor de un hombre se convirtió en un aula de amor incondicional para una nueva generación. El viaje de Sofía. Parker Montgomery había dado un giro completo, pero terminó en una posición mucho más alta de la que había empezado. En una ceremonia de graduación universitaria, donde fue la oradora principal, observó a la multitud de jóvenes rostros esperanzados. «Me dijeron que el mundo está dividido entre los que tienen y los que no tienen», dijo con una voz que resonaba con serena autoridad.
Aprendí que la verdadera división está entre quienes dan y quienes toman. Tu verdadero valor no se definirá por lo pons que acumules en tu vida, sino por lo que decidas construir. Construye puentes, crea oportunidades, construye un legado de bondad. La mujer que fue abandonada por ser demasiado pobre, ahora enseñaba al mundo sobre la naturaleza de la verdadera riqueza, habiendo encontrado su lugar no como heredera de una fortuna, sino como la artífice de su propio y extraordinario propósito.